millones de años, la humanidad vivió justo como los animales. Entonces, algo pasó que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar. Hablar nos dio acceso a la comunicación de ideas, permitiendo a los seres humanos empezar a trabajar unidos para construir lo imposible. Los más grandes logros de la humanidad se han alcanzado hablando y los mayores fracasos por no hablar. Nuestras mayores esperanzas pueden hacerse realidad en el futuro, ya que con la tecnología a nuestra disposición las posibilidades son ilimitadas. Todo lo que necesitamos hacer es asegurarnos de seguir hablando. Stephen Hawking. Stephen Hawking, catedrático en matemáticas aplicadas, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador de la ciencia, es muy reconocido por las aportaciones hechas junto con Roger Penrose en relación con los agujeros negros, además de sus estudios profundos sobre el universo, la física cuántica, la computación cuántica y más. Con una enfermedad que ha paralizado su cuerpo, nos lega el ejemplo de cómo su pasión y curiosidad por descubrir leyes del universo le han llevado a un trabajo sorprendente. Hawking resalta la importancia de la comunicación en la evolución de la humanidad, en la creación, producción y en la vida, en medio de una cultura mediada por la tecnología disponible. Nos llama a continuar comunicándonos, a expresarnos, a relatar, en síntesis, a hablar como una manera de continuar la historia. Hablemos, hagamos del relato que sistematice nuestra experiencia docente un soporte para continuar la actualización permanente y para dejar datos que enriquezcan la investigación y se sumen a la gran conciencia global. Vamos a hablar, a compartir y expresarnos en comunidad. Narremos la experiencia que tuvimos al diseñar y aplicar el plan de intervención. Mientras lo hacemos, iremos teniendo ideas que con un poco más de tiempo, con perseverancia y convicción del valor de nuestras aportaciones, nos lleven a una docencia diferente que hará una escuela diferente. Tranquilamente, piensa, habla y comenta en relación con las cuestiones que se plantean a continuación. Hablemos sobre lo ocurrido durante el diseño del plan de intervención. ¿Tuviste en cuenta que el plan de intervención se dirige a la creación de estrategias didácticas que favorezcan la educación integral de los estudiantes del siglo XXI? ¿Identificaste cómo aprende y con qué tecnologías lo hace o debiera hacer el estudiante del siglo XXI? Hiciste evidente la problemática que atenderías de manera situada con la aplicación de tu plan de intervención y te involucraste emocionalmente, con pasión y dando tu mejor esfuerzo para la búsqueda de propuestas de mejora. ¿Identificaste competencias que promueven el aprender a ser, a convivir, a hacer y a aprender en convivencia armónica consigo mismo, con otros, con la cultura, el ambiente y el universo? ¿Cómo imaginas el contexto ideal para la aplicación de tu plan de intervención y qué harías para tenerlo? El diseño de estrategias y secuencias didácticas tuvieron elementos de innovación que despiertan la curiosidad de los estudiantes. Ahora hablemos sobre lo ocurrido durante la aplicación del plan de intervención en la práctica docente. La aplicación del plan de intervención en la práctica docente abrió nuevas expectativas para continuar la búsqueda de condiciones y estrategias que apoyen la educación integral de estudiantes felices. ¿Qué aprendiste de la práctica docente, de los productos elaborados y de las evidencias que recopilaste?
¿Qué mejorarías en la práctica docente para avanzar hacia una docencia diferente que estimule el desarrollo humano en el marco de la cultura digital? Modifica y mejora lo pertinente en el reporte de tu plan de intervención. Considera que su diseño y aplicación solo son el inicio de un trayecto docente enmarcado por un camino de actualización permanente, en el que seguirás hablando contigo mismo, con otros estudiantes y colegas, así como con el mundo, para avanzar en el logro del propósito de la educación. Sube los contenidos y evidencias de tu plan de intervención a tu entorno personal de docencia, que continuarás enriqueciendo. ¿Estás en camino de hacer una docencia diferente? Concentremos nuestra atención en las relaciones llevadas a cabo en la comunidad de práctica y narremos cómo fue la experiencia y lo que podemos aprovechar de ella para avanzar hacia una comunidad escolar diferente, que propicie una docencia diferente. Piensa, habla y aporta sobre las siguientes cuestiones en relación con tu participación en la comunidad de práctica. ¿Qué retos se planteó la comunidad en la que participaste? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué aportaciones se hicieron para encaminarse hacia una escuela del siglo XXI que promueva la educación integral de los estudiantes en el marco de la cultura digital? ¿A qué conclusiones se llegaron? ¿Cómo imaginas que serían los propósitos, la metodología, los recursos y la evaluación en tu escuela para la próxima década? ¿Seguirá siendo la misma escuela sin modificaciones? ¿O cómo serían las nuevas condiciones de espacio, tiempo, la participación personal y colectiva, el rol del estudiante y el profesor, así como el empleo de la tecnología disponible? El aula y la escuela son espacios complejos de vida, en los que las interacciones entre el conocimiento y la comunidad escolar se transforman permanentemente con las acciones, así como con las conversaciones que producen aprendizajes en la comunidad que aprende. Pongamos en juego la emoción, la curiosidad, el sentido de vida, para que nuestra escuela se abra nuevas perspectivas que conduzcan la atención hacia la participación simultánea en entornos presenciales, mentales y virtuales, con calidez, calidad, responsabilidad social, y también simultáneamente apoyen la educación integral de estudiantes felices y de los docentes creativos que la impulsen. Elaboremos el informe de nuestra participación en la comunidad de práctica y coloquémoslo en el entorno personal de docencia como una evidencia de los pasos iniciales que estaremos dando para la construcción de una escuela del siglo XXI. Será una gran aportación a la sociedad. Para continuar la charla, después de haber aplicado el plan de intervención docente y contar con sus evidencias, se recomienda la sistematización de la experiencia como proceso investigativo al que, de acuerdo con Oscar Jara, antecede un hacer que puede ser recuperado, recontextualizado, analizado, reinformado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso. Jara considera la sistematización de experiencias como un proceso de reflexión individual y colectivo en torno a una práctica realizada o vivida que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella, que provoca una mirada crítica sobre la experiencia, que produce nuevos conocimientos. La sistematización alude a un proceso a través del cual se recupera lo que los sujetos saben de su experiencia,
para poder interpretarla y luego comunicarla, o bien para fundamentar propuestas de acción que la mejoren. En este sentido, iniciaremos la sistematización de la experiencia vivenciada durante la puesta en práctica del plan de intervención como elemento que aporte indicadores y abra nuevas expectativas en la innovación de la práctica docente. Consideremos los momentos de la sistematización señalados por Jara. 1. Vivir la experiencia. Es el punto de partida durante el cual se participa de la experiencia, se hacen registros y se recogen evidencias. 2. Formular un plan de sistematización que incluya el para qué aspectos centrales se sistematizan, qué fuentes de información se tienen disponibles, cómo se hará y en qué tiempo. 3. La recuperación del proceso vivido, al reconstruir la historia de la experiencia, ordenar y clasificar la información. 4. Las reflexiones de fondo, con el análisis, síntesis e interrelaciones, la interpretación crítica y la identificación de lecciones aprendidas. 5. Los puntos de llegada, al formular conclusiones, recomendaciones y propuestas, así como definir estrategias para comunicar los aprendizajes y las proyecciones. Concretemos el caso del plan de intervención docente. 1. La experiencia ya fue realizada al haber diseñado y aplicado el plan en la práctica docente. Además, se cuenta con registros y evidencias. 2. El plan de la sistematización ya se ha ido considerando a lo largo del trayecto formativo. Incluye los siguientes aspectos. ¿Para qué realizar la sistematización? En este caso, de manera inicial, se pretende obtener indicadores de mejora, así como comprender más profundamente nuestras experiencias, intercambiar y compartir aprendizajes. ¿Qué vamos a sistematizar y qué aspectos centrales de la experiencia serán el foco del análisis? Se sistematizará la explicación del plan de intervención en la práctica docente durante el tercer módulo del trayecto formativo. ¿Qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos? Contamos con el diseño del plan, el diseño de las estrategias y secuencias didácticas, la preparación de la práctica, la síntesis de la experiencia y el proceso realizado durante la práctica, la actitud y participación de los estudiantes, los productos que se lograron, el impacto y la evidencia de la aplicación en un video, además de materiales de apoyo, todo ello organizado en el entorno personal de docencia. Con todo ello, nos centraremos concretamente en la sistematización, a partir de definir lo siguiente. 3. Metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? El procedimiento para la organización del proceso de sistematización comprende la reconstrucción histórica y ordenamiento de la información, el análisis, la reflexión y la interpretación crítica, la formulación de lecciones aprendidas y recomendaciones, la elaboración de productos de comunicación. 4. El reporte de la sistematización comprendería los siguientes apartados. A. La presentación de la experiencia. B. Las fuentes de información. C. El desarrollo de la experiencia sintetizada en el reporte de la práctica docente, con la descripción de la práctica y sus evidencias de la aplicación, que comprenden acerca de los estudiantes, los productos de la evaluación, las actitudes. D. De las reflexiones de fondo, documento con anécdotas que marcaron cambios, el impacto y las lecciones aprendidas. E. Se formulan conclusiones y recomendaciones para la actualización y mejora. Como podemos darnos cuenta, ya contamos con los registros y con la información ordenada que hemos concentrado en el reporte del plan de intervención y en el entorno personal de docencia, por lo que ahora solamente tendremos que agregar las reflexiones de fondo, así como las conclusiones y recomendaciones. Tomemos nuestro tiempo para darle a nuestro reporte la aproximación a un proceso de investigación en la acción, bajo una metodología de sistematización de experiencias que nos permita continuar avanzando en la reflexión y actualización continua de nuestra práctica docente.
Hablemos, hagamos el relato que sistematice nuestra experiencia, un soporte para continuar la actualización permanente de la práctica docente y para dejar datos que enriquezcan la investigación y se sumen a la gran conciencia global con la que llegaremos a un gran éxito compartido.